En los problemas de aplicaciones de series de tiempo es muy común que el problema consista en realizar predicciones de varios tiempos hacia adelante y no solamente de uno. Las aproximaciones clásicas de series de tiempo que utilizaban modelos estadísticos como ARMA, ARIMA y otros derivados de ellos utilizan normalmente una estrategia que se conoce como wall forward o caminata hacia adelante para poder realizar las predicciones. Para comprenderlo un poco mejor, vamos a analizar un ejemplo en el que consideramos una serie de tiempo cualquiera. Vamos a suponer que tenemos la siguiente serie de tiempo. Entonces, como ya hemos visto, normalmente debemos decidir cuánta información hacia atrás en el tiempo vamos a utilizar para realizar predicciones en el futuro, ¿cierto? Vamos a suponer que estos son, digamos, las muestras que tenemos realmente de la serie de tiempo, ¿cierto? Esta sería entonces una muestra x1, x2, x3, x4 y así sucesivamente. Entonces, nosotros normalmente decidimos un número de rezagos. Vamos a suponer un caso en el que utilizamos 3 tiempos hacia atrás para predecir 2 tiempos hacia adelante. Eso quiere decir que nuestro conjunto de datos debe tener la forma x1, x2, x3 para predecir, supongamos, 2 tiempos hacia adelante, es decir, para predecir x4, x5. La siguiente muestra deberá ser entonces x2, x3 y x4 para predecir x5 y x6. Y podemos seguir utilizando, digamos, la misma estrategia. Entonces vamos a tener x3, x4, x5 para predecir x6 y x7. Así deberíamos formar nuestro conjunto de datos. Ahora, la estrategia wall forward consiste entonces en lo siguiente. Si tenemos un modelo que utiliza entonces como entrada un momento en el tiempo, vamos a suponer obviamente que este es un modelo que tiene en cuenta la recurrencia, es decir, que tiene memoria. Entonces nosotros ingresamos la secuencia por esta sola entrada, ¿cierto? Entonces en el primer caso, por ejemplo, primero entrará x1, luego entrará x2 y luego entrará x3, y después de que el modelo procese toda la serie, uno después de otro, esperamos que nos entregue una predicción sobre x4. Vamos a ponerle este gorrito encima para diferenciar x4 gorrito de x4. Este x4 gorrito corresponde entonces a la predicción del modelo. En el caso de la estrategia wall forward, entonces lo que hacemos es, para poder hacer la siguiente predicción, lo que vamos a hacer es que en el siguiente paso el modelo va a recibir x2, x3 y la predicción de x4 como entrada. Recuerden que es una a la vez, no todas en paralelo, pues en el caso del modelo recurrente, y va a predecir entonces x5. Entonces wall forward significa que vamos utilizando las predicciones que nos entrega el modelo como entradas en el siguiente paso para poder hacer la predicción siguiente. La predicción completa del modelo es, por supuesto, entonces x4 y x5, pero se obtiene una a la vez, ¿sí? No ambas de manera simultánea. En el caso, obviamente, de los modelos de redes neuronales recurrentes, también se puede seguir la misma estrategia. Es decir, aquí dentro podríamos tener un modelo ARMA, por ejemplo, como un modelo estadístico convencional, o podemos tener, por ejemplo, una red neuronal recurrente, y también funcionaría la misma estrategia. En este caso, entonces, en el notebook tenemos un ejemplo en el que seguimos la estrategia wall forward para hacer predicciones de varios tiempos hacia adelante. Como ya hemos visto, el loopback corresponde al número de tiempos hacia atrás, y time ahead en este caso es el parámetro que nos define cuántos tiempos hacia adelante queremos predecir. La estrategia de entrenamiento realmente no cambia, porque lo que vamos a hacer es entrenar un modelo para que haga la predicción, una sola predicción. O sea, va a recibir en este caso 10 entradas y va a hacer una predicción. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es utilizar ese modelo 7 veces para poder hacer la predicción de los 7 tiempos hacia adelante. Cada vez que obtengamos una predicción, entonces la vamos a utilizar como entrada
para poder hacer la predicción del tiempo siguiente. Es decir, que los cambios que tenemos que hacer solamente los tenemos que ver en la validación del modelo. En el entrenamiento del modelo no vamos a ver ningún cambio. Por esa razón, si ustedes revisan el método de estimación del error en este caso, que lo pueden consultar en las librerías disponibles en el repositorio del curso, van a ver cómo se utiliza el modelo para ir haciendo predicciones y desplazando la entrada para poder ir incluyendo los valores de predicción anteriores para hacer predicciones siguientes. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que en este caso la organización de los datos para el entrenamiento y para la validación es un poco diferente. En el entrenamiento nosotros vamos a diseñar un modelo para que haga predicciones solamente de un tiempo hacia adelante. Es decir, esta configuración que hemos puesto aquí, en el que tenemos 3 tiempos a la entrada para predecir 2 tiempos a la salida, es la que utilizamos para el conjunto de test, ¿cierto? Cuando ya vamos a probar el desempeño del sistema en datos desconocidos. Para el entrenamiento deberemos utilizar únicamente una estrategia en la que el conjunto de entrada tenga 3 tiempos, pero el de salida únicamente tenga 1, porque recuerden que en este caso la red a la salida nos hace una predicción y luego lo que vamos a hacer es utilizar esa predicción en el siguiente momento para poder predecir el siguiente paso. Es decir, nuestra red solo predice un valor adelante. Por eso, durante el entrenamiento, los datos se deben configurar de esta manera para entrenar el modelo y ya en la validación podemos tener una configuración de nuestros datos tal como lo vemos aquí, teniendo en cuenta que el modelo solamente va a predecir un valor a la vez, o sea que tenemos que nosotros organizar nuestro conjunto de datos luego en validación de esta manera, manualmente, para poder hacer las comparaciones de las predicciones de nuestro modelo. Sin embargo, bueno, aquí podemos ver el resultado del modelo, ¿cierto? Cuando hace predicciones ya estamos hablando de 7 tiempos hacia adelante, es decir, ya podemos esperar que podemos entender que el problema es un poco más complejo y entonces ya vemos alguna diferencia un poco mayor entre la serie de tiempo que predice la red y la serie de tiempo original, ¿cierto? A diferencia de cuando predecíamos un solo paso hacia adelante, que es un problema mucho más sencillo. En el caso de las series de tiempo, es común también utilizar redes neuronales de múltiples salidas cuando queremos hacer predicciones de varios tiempos hacia adelante. Es decir, los múltiples tiempos los predecimos de manera simultánea, no uno a la vez. ¿Por qué razón lo hacemos? Normalmente, cuando tenemos problemas de series de tiempo y queremos utilizar redes neuronales, vamos a utilizar, digamos, todo el potencial que tiene la red y eso implica que, por ejemplo, vamos a tener no una sola serie, sino que vamos a utilizar varias. Por ejemplo, podemos tener un caso en el que vamos a hacer predicciones sobre una serie, pero vamos a utilizar 2 series de entrada. Es decir, tenemos una serie, esta es una serie a la que eventualmente vamos a querer hacer predicciones de lo que va a pasar hacia adelante en esa serie, y tenemos una segunda serie. Para poner un ejemplo, podríamos decir que queremos hacer la predicción del precio del dólar y tenemos, además de la serie del precio del dólar durante un mes o 2 meses, tenemos también el valor del petróleo, porque sabemos que ambas series tienen influencia entre ellas, tienen cierto nivel de correlación. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, vamos a utilizar ciertos puntos de la serie a la entrada para predecir ciertos valores en el futuro, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que la serie verde la vamos a denominar X y la serie gris la vamos a denominar con Z. Entonces, nuestro conjunto de datos va a incluir, vamos a pintar las 3 dimensiones para que nos quede claro. Entonces vamos a tener, por ejemplo, X1, X2 y X3, suponiendo que tenemos 3 tiempos, y detrás de eso tiene que estar Z1, Z2 y Z3. Esas son las 2 características que vamos a utilizar para poder hacer la predicción. Y a la salida lo que queremos predecir es el valor
de X. Entonces queremos predecir X4 y X5. Si utilizamos una estrategia wall forward, en este caso vamos a tener un problema, porque recuerden que en la estrategia wall forward vamos a utilizar, digamos, la serie de la entrada. En este caso tenemos dos series, no pasa nada, es lo mismo. Cada uno de estos tiempos va a tener X1 y Z1, X2 y Z2 y X3 y Z3. Tenemos dos características como entrada en cada momento del tiempo para predecir una sola. Entonces, ¿qué pasa? En el siguiente momento del tiempo, para predecir el siguiente, nosotros vamos a utilizar la predicción anterior. Podemos utilizar la predicción de X4. Pero entonces, ¿qué pasa con Z? Tendremos aquí Z2, tendremos aquí Z3, pero ¿cuál es Z4? Z4 no la tenemos. Entonces tenemos dos opciones. O nuestro modelo predice al mismo tiempo las dos series, en cuyo caso pues será también un poco más complejo porque estamos teniendo un problema de múltiples salidas, estamos configurando un problema de múltiples salidas, para poder tener predicciones de las dos y poder desplazar las dos para poder hacer la siguiente predicción, o utilizamos una estrategia en la que la red se entrene de tal manera que reciba nuevamente una entrada que va a tener pues diferentes tiempos, ¿cierto? Entonces va a recibir Z1 y X1, luego va a recibir Z2, X2, luego va a recibir Z3, X3, pero a diferencia del caso anterior, vamos a pedirle que prediga de manera simultánea los dos tiempos que queremos predecir, en este caso X4 y X5. Entonces en este caso tendremos una red neuronal que es recurrente, pero en la capa de salida vamos a tener una capa densa con dos salidas para poder hacer la predicción de manera simultánea. De esta manera no tenemos que hacer también predicciones sobre la serie Z, ¿cierto? Recuerden que, bueno, uno puede pensar que si tiene que hacer predicciones sobre una serie adicional podría no ser mucho más complejo, pero en muchos casos lo que puede pasar es que el número de series que yo estoy considerando es 10, 20 o 30, lo que significa que si queremos hacer una estrategia wall forward tendríamos que hacer la predicción de las 30 series de manera simultánea, y eso pues sí evidentemente aumenta la complejidad del modelo de manera significativa. Entonces podemos utilizar una estrategia de red neuronal recurrente con múltiples salidas. En este caso, lo que vemos es que nuestro conjunto de datos a la entrada tiene, pues estamos analizando una sola serie, entonces tenemos en este caso 10 pasos hacia atrás, 10 pasos hacia atrás, y a la salida vamos a tener 7 valores, ¿cierto? Que son las 7 predicciones que queremos obtener de manera simultánea. La diferencia en este caso entonces es, tenemos como primera capa una capa recurrente, yo he puesto una capa intermedia densa y posteriormente otra capa densa que tiene tantas salidas como el número de tiempos que yo quiero predecir. Y en este caso, bueno, podemos ver que podemos entrenar el modelo y aquí obtenemos entonces la predicción que alcanza el modelo. ¿Listo? Finalmente, en el caso de las redes neuronales también podemos tener una tercera opción, y es utilizar una estrategia encoder-decoder ligeramente diferente a la que vimos en el video anterior. En este caso, el decodificador lo vamos a diseñar de tal manera que nos entregue los 7 valores, ¿cierto? En el video anterior vimos una estrategia encoder-decoder, pero en el decodificador configurábamos la red para que solamente nos entregara el último valor cuando se propagaba toda la serie, porque solamente estábamos prediciendo un valor, ¿cierto? Realmente, cuando utilizamos estrategias o arquitecturas de tipo codificador-decodificador, es porque a la salida tenemos más de un valor, sea por un problema, digamos, de series de tiempo, que en este caso de hecho no es muy utilizado, o para otros problemas, por ejemplo, como el de traducción, donde la salida es la serie que corresponde a la frase traducida en el lenguaje pues, que estamos poniendo como lenguaje objetivo. En este caso entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, tenemos 10 pasos hacia atrás para predecir 7 pasos hacia adelante y vamos a ver la configuración del modelo. Tenemos entonces una primera capa recurrente, tenemos el repeat vector, que lo que hace entonces es repetir tantos valores como queremos nosotros predecir hacia adelante, es decir, la longitud de la serie de salida, que es posteriormente entonces la entrada a una segunda capa recurrente, y en este caso la segunda capa recurrente la configuramos
para que nos devuelva cada uno de los valores de salida durante la propagación de la serie, de toda la secuencia. Y entonces la capa de salida, que es una capa de salida que nos va a proveer, digamos, una salida a la vez, utilizando una capa densa común y corriente, pues esta capa densa no es capaz de procesar la secuencia que le va a devolver la capa recurrente anterior. Entonces tenemos que recurrir a la utilización de un tipo de capa que se llama Time Distributed. Esta nos va a permitir aplicar esta capa densa a cada una de las salidas en el tiempo de la capa inmediatamente anterior. Es decir, esta capa recurrente nos va a devolver 7 salidas, una para cada uno de los tiempos cuando se va propagando la secuencia de entrada. Y el Time Distributed nos va a permitir aplicarle esta capa densa a cada uno de esos 7 tiempos. Luego entonces la salida será también un tensor con 7 características y vamos a poder compararlo con el valor deseado pues con el valor deseado que configuramos anteriormente aquí en nuestro JTest. Entonces, nuevamente podemos ver aquí que se puede hacer el entrenamiento del modelo común y corriente. En este caso, la estimación del error es mucho más sencilla porque es como si tuviéramos simplemente un modelo de 7 salidas. La diferencia fundamental es que las 7 salidas se construyen a través de esta configuración encoder-decoder, donde cada una de las salidas se va obteniendo un tiempo a la vez. O sea, se va propagando a través de la segunda capa recurrente un tiempo a la vez y el Time Distributed nos va permitiendo aplicar la capa densa y organizar el vector el tensor a la salida como si tuviéramos una red de 7 salidas. Y podemos simplemente entonces calcular el error como en el caso de la arquitectura anterior, ¿cierto? Vemos este es el resultado. Esta no es una arquitectura muy utilizada para el caso de series de tiempo, pero como les dije en un video anterior, la idea era utilizar el ejemplo de las series de tiempo para ver cómo se configuraban las diferentes arquitecturas. A manera de resumen, entonces vemos aquí, por ejemplo, que hemos visto la arquitectura muchos a uno, ¿cierto? Que es la arquitectura, digamos, más convencional. La diferencia fundamental la característica fundamental de esta arquitectura es que la capa recurrente, la última capa recurrente que utilicemos, no debe tener el return sequences. Eso significa, o lo debe tener en false por defecto. Eso significa que solamente vamos a ver como salida el último valor que nos devuelve la capa recurrente una vez ha propagado toda la secuencia de entrada. Y no necesariamente implica que tengamos que utilizar una sola capa recurrente, podemos usar 2, por ejemplo, como en este caso. Tenemos la arquitectura muchos a muchos. En este caso, entonces, tenemos 2 capas recurrentes. Ambas tienen la opción Return Sequences True. Obviamente la primera lo tiene que tener para poder agregar la segunda. Y la segunda lo tiene para poder procesar cada una de las salidas a través de la capa de salida de la red, a través obviamente también del Time Distributed, que nos permite que esta capa densa sea capaz de procesar la secuencia de salida. Y entonces tenemos una secuencia a la salida que tiene la misma longitud de la secuencia de entrada. Y tenemos la arquitectura Sequence to Sequence, en la que tenemos nuevamente 2 capas recurrentes. Entre ellas tenemos un repeat vector. Recuerden entonces que en este caso la primera capa recurrente debe tener el return sequences en false, pues que en este caso pues es el valor por defecto y por eso no lo tenemos que definir. El repeat vector nos devuelve, lo que hace entonces es repetir ese valor tantas veces como nosotros queramos que sea la longitud de la secuencia de salida. Aplicamos una segunda capa recurrente que sí debe tener entonces activa la opción de Return Sequences y pasamos esa salida por nuestra capa de salida a través del Time Distributed. Estas son las 3 esquemas generales que hemos visto hasta ahora. De todos los que inicialmente hablamos, nos falta obviamente el que es uno a muchos, pero ese requiere otras configuraciones, digamos, diferentes dependiendo del tipo de observación que tengamos a la entrada. Si estamos hablando, por ejemplo, del problema de Image Caption Generation, entonces la entrada es una imagen, por lo tanto, la arquitectura que más nos va a permitir procesar ese tipo de información requerirá la utilización de una capa convolucional a la entrada. Entonces, bueno, las arquitecturas serán un poco diferentes y las trataremos de analizar al final de la unidad.